Buen día, hermanos. Quiero saludarlos con la gracia y la paz que procede de Dios, nuestro Padre Jesucristo, nuestro Señor. Damos gracias a Dios por este día que es el día del Señor, donde juntos podemos congregarnos en su nombre y podemos decir, cantar de su grandeza, de cuán grande es este Dios en que creemos, en que aún siendo grande, Él ha manifestado su amor y su misericordia en el madero, entregando su vida allí en nuestro favor. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3. Nosotros vamos a leer una vez más de versículos 1 hasta versículo 19. El domingo pasado nosotros empezamos y miramos uno de los puntos de este sermón, versículo 1 y 2, y hoy por la gracia de Dios vamos a seguir versículo 3 al 9, pero vamos a leer todo el capítulo para poder tener seguimiento de lo que empezamos a hablar. Dice así, entonces voy a leer versículo 1 y ustedes me ayudan con los versículos que siguen. Versículo 1 dice así: oración del profeta Habacuc en tono de Siquionote. Señor, he oído hablar de tus hechos, y saberlo me llena de temor. Vuelve a actuar, Señor, en estos tiempos. Date a conocer en nuestros días. Y si te enojas, recuerda que eres compasivo. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondida su fortaleza. Versículo 5. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró y hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Medián temblar. Enojaste, Señor, contra los ríos te diste, fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. A quedar tu arco al descubierto, pudo verse tu aljada repleta de flechas, con los ríos divides la tierra, como los ríos dividen la tierra. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz y lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. En tu ira pisoteas la tierra, en tu furor aplastas las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza le partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un joven indefenso. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Bien, esta es la palabra de Dios. Vamos a orar y pedir que el Señor nos ayude a entender lo que tenemos para mirar en este capítulo de esta mañana. Señor, venimos delante de ti, oh Dios, en esta mañana, una vez más, oh Dios, como decía el salmista, Señor, en el desierto, como tierra árida y seca, así es el alma del hombre, Dios, delante de ti. Necesita de ser llenado con el agua de la vida. Y tu palabra, Dios, es esta agua que nos llena, que nos sacia la sed, Dios. Por eso te pedimos en esta mañana que nos ayude, Dios, a entender tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestros corazones. Tú conoces, Señor, las circunstancias por las cuales nosotros estamos pasando y viviendo, Dios. Y solo tú, Señor, puedes ayudarnos a encontrar en ti fortaleza para pasar por cada una de ellas, Dios, conociendo tu grandeza. Tú eres grande, Señor. Tú eres excelso. Y cuanto más conocemos de tu grandeza, Señor, mayor será nuestra fortaleza, nuestra fe y nuestra dependencia de ti, Señor. Por eso te pedimos que en esta mañana nos enseñe, Dios, a ver tu gloria. Nos enseña, Dios, a ver tu grandeza. Y nos ayude, Dios, a confiar plenamente, Dios, en todo lo que tú dices, en tu palabra, al respecto de tu persona. Señor, solamente tú, Señor, puedes ayudarnos, Dios, a confiar plenamente en ti, Señor. Por eso pedimos que seamos bendecidos por tu palabra, que seamos edificados, oh Dios, y que seamos, oh Dios, inclinados a obedecer, oh Dios, a vivir en conformidad a lo que tú nos enseñas, Señor. Pedimos tu bendición sobre nosotros, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra serie termina el día de hoy, en esta mañana, ha sido en ese libro del profeta Habacuc. En esos 3 capítulos, que son cortitos, hemos visto este diálogo que tiene el profeta con Dios. El profeta presenta delante de Dios sus cuestionamientos, su crisis por todo lo que estaba viviendo, por las circunstancias a las cuales estaba acometido. Y es en este contexto que él al principio tiene un falso concepto de Dios, como que Dios fuera injusto. Por eso él comienza preguntando: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, todo eso? ¿Por qué me hace ver la injusticia? Pero a medida que el libro va progresando, el profeta va aprendiendo a ver que él necesita tener su visión transformada, que necesita tener sus conceptos renovados por la palabra de Dios. Y cuando el profeta espera en el Señor, y cuando el profeta escucha la palabra de Dios, entonces su visión es transformada. Y él comienza ahora a aprender al respecto del carácter de Dios, de la grandeza de Dios. Y culmina con el capítulo 3, donde encontramos ¿Está conectado? ¿Sí? A ver si cambiamos de puerta. Se va a andar. No. Entonces, pásame con la mano, Franco, por favor. Entonces, nosotros empezamos a mirar semana pasada el capítulo 3 sobre el tema de Jehová es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, que está en el versículo 19 del capítulo 3. El profeta culmina el libro con esta afirmación, donde él dice: Jehová el Señor es mi fortaleza. Nosotros el domingo pasado, pueden pasar por favor, comenzamos entonces a mirar el primer punto de ese sermón, hablando de
el profeta termina su diálogo con Dios fortalecido. El que había empezado con crisis, el que había empezado con angustia, ahora termina con adoración. Termina con los pies, como dice el versículo 19, en las alturas, con los pies firmes en las alturas. Porque el Señor le enseñó al profeta a través de su palabra y ahora el profeta se siente fortalecido. Mencionamos que necesitamos ser fortalecidos porque somos débiles. El hombre tiene debilidades. Tiene debilidad física, debilidad emocional, debilidad moral, debilidad espiritual. Mencionamos el domingo pasado. Y ciertamente en esa semana nosotros hemos experimentado algunas de estas esferas de la debilidad. Ciertamente algunos se han enfermado. Personas que están entre nosotros han pasado por tiempos de enfermedad. O si no, parientes, o si no, personas relacionadas, ustedes han pasado por tiempos de enfermedad. Otros se han angustiado por las más distintas circunstancias. Es muy normal cuando se acerca el fin de mes, uno empieza a angustiarse. Se terminó la plata y parece que no comienza el mes siguiente para cobrar el sueldo y empezar otra vez. Hay muchas circunstancias que nos llevan a estar angustiados. Ciertamente algunos llegaron a momentos de cansancio en esta semana. Empezamos el lunes y cuando va ya de miércoles para el viernes, como que ya se termina el vigor. Quizás algunos han cuestionado a Dios por su manera de hacer las cosas. Y nuestra debilidad a veces no tenemos paciencia de esperar en Dios o de aceptar la manera como Dios obra en nuestras vidas. Y todo eso revela nuestra profunda debilidad. Somos débiles. Tenemos formas de debilidad que se manifiestan en nuestras vidas. Y el profeta Habacuc demostró ser uno como nosotros. Aunque era un siervo de Dios, que era un embajador de Dios, que era voz de Dios entre su pueblo, era un hombre común y corriente que tenía debilidades como la tenemos nosotros. Pero Dios tuvo misericordia del profeta, Dios tuvo paciencia con él y Dios le enseñó lecciones preciosas que le condujeron a estar fortalecido. El hombre puede pasar por debilidades, el hombre puede afrontar las debilidades, pero el hombre también puede ser fortalecido por Dios. El hombre creyente puede decir como el profeta: Jehová, el Señor es mi fortaleza. Es eso lo que pasa en la experiencia de vida del profeta. Él termina fortalecido por Dios. Al ver, termina ahora a mirar la vida, las circunstancias desde otra perspectiva. Lo que encontramos en el capítulo 3, pueden pasar. Y es muy importante que nosotros entendamos que lo que cambia aquí no son las circunstancias. La tierra sería invadida por los caldeos. El versículo 16 que ha leído Washington termina diciendo en su alabanza a Dios, en su adoración a Dios, termina diciendo el versículo 16, tranquilo espera el día de la angustia al pueblo que se levantará para invadirnos. Las circunstancias no cambiaron. El pueblo seguía viviendo en iniquidad, viviendo en desobediencia a Dios, y la expectativa de la invasión por parte de los caldeos era inminente. O sea, no cambiaron las circunstancias. Lo que cambia es el corazón del profeta.
El profeta aprendió cómo debe vivir un justo. Pues el justo, por la fe, vivirá. Es eso que aprendí del profeta, que el justo no vive por vista, no vive por lo que ve, no vive por lo que experimenta, sino que vive por fe, es decir, por su conocimiento de Dios. No son los vientos de las circunstancias que guían su vida, sino que es su dependencia de Dios, es su confianza en Dios, es su conocimiento de Dios. Él ya no vive más por las circunstancias, él ya no tiene más crisis por lo que está pasando, sino que ahora él tiene su corazón firmado en Dios. Por eso Jehová es su fortaleza. Y nosotros vimos en la primera lección, domingo pasado, cómo el profeta llegó a estar fortalecido. Vimos en el versículo 1 y 2 del capítulo 3 que el profeta fue fortalecido por orar y pensar en la palabra de Dios. Versículo 1 y 2 dice que él oró y dice que él oyó de la palabra de Dios. Pueden pasar, por favor. Nosotros hablamos el domingo pasado que el profeta humildemente se puso a orar a Dios. Él dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. El profeta ya no se presenta a Dios más con cuestionamientos. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué eso? ¿Por qué aquello? Sino que el profeta dice, Señor, he oído, he aprendido. Y por eso ahora su acercamiento a Dios es diferente. Él se acerca a Dios de manera humilde y se pone a pensar en las palabras de Dios que él había escuchado desde el pasado. He oído tus palabras, hace referencia a toda la revelación que ya tenían en aquellos días. Y tras oír la palabra de Dios, su corazón fue renovado, su mente fue iluminada y sus ojos fueron direccionados a poner la mirada en Dios. Ese es el primer proceso por el cual pasa el profeta, el cual llamamos nosotros el ABC de la vida cristiana, el ABC de la vida del justo. El justo que anda por fe lleva una vida de oración y de comunión con la palabra de Dios. De manera que nadie será fortalecido sin una vida de oración y de lectura de la palabra de Dios. No espere tener fuerzas, no espere estar fortalecido si no estás orando, si no estás leyendo la palabra de Dios. Dios nos ha dado esos dos medios de gracia para que seamos fortalecidos con la fuerza de su poder. Y las dos cosas tienen que estar juntas. Dios nos separa la oración de su palabra. Nos separa la palabra de la oración. Las dos cosas siempre están juntas en la palabra de Dios. Por eso cuanto más conocemos de la palabra de Dios, más bíblicas serán nuestras oraciones. Cuanto más conocemos de la palabra de Dios, más bíblicas serán nuestras oraciones. Y cuanto más oramos, más queremos conocer a Dios por medio de su palabra. El profeta, tras oír la palabra de Dios, él se puso a orar a Dios. Y esa es una lección fundamental en nuestra vida, para nuestras vidas, para la vida de fe. Los apóstoles aprendieron de esta lección. Capítulo 6 de Hechos, los apóstoles dijeron, ¿cuánto a nosotros nos dedicaremos a qué? A la oración y a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son los medios que Dios nos ha dado para que tengamos fortaleza, para que seamos fortalecidos. Siempre que la iglesia, siempre que los creyentes anduvieron en esta dirección, no dejaron de tener luchas y dificultades, pero no le faltó
fortaleza de la parte de Dios para pasar por cada una de ellas. Cuando nosotros nos ponemos a leer la vida, la biografía de los siervos de Dios, no le faltó pruebas, no le faltó luchas, no le faltó dificultades. Pero porque ellos andaban con Dios, porque ellos tenían una vida de comunión profunda con Dios por medio de oración, lectura de la palabra de Dios, no le faltó fortaleza para pasar por las circunstancias. Ahora, todas las veces que la iglesia y que los creyentes abandonaron la palabra y abandonaron la oración, entraron por tiempos duros de crisis y estuvieron tremendamente debilitados. Falta de oración, de lectura para Dios, termina llevándonos a tiempos de crisis y termina nos llevando a estar debilitados. Nosotros jamás seremos fortalecidos sin la oración y sin la comunión con la palabra de Dios. Es algo repetitivo, es algo que nosotros lo mencionamos desde la niñez, a los niños que están allá, pero porque es algo importante y fundamental para nuestras vidas, para nuestro andar de fe, para que seamos fortalecidos. La segunda lección que aprendemos por el profeta, que nos ayudará a estar fortalecidos en nuestra vida de fe, es: sométase y alabe al Señor por su grandeza. Sométase a Dios y alábele por su grandeza. Versículo 3 hasta versículo 16. Tenemos ahí una gran porción del capítulo donde el profeta comienza a escribir la grandeza de Dios y las obras de Dios, y la conclusión del profeta está en el versículo 16. Después de volver su mente al pasado, después de viajar hacia el pasado y ver los grandes hechos de Dios, el profeta termina el versículo 6 diciendo: tranquilo espero el día de la angustia. Hay sometimiento por parte del profeta a la voluntad soberana de Dios. Hay sometimiento del profeta por parte hacia Dios, independiente de cómo Dios maneja las circunstancias. Y este versículo puede ser visto en otras versiones donde las palabras igual transmiten que él estaba sometido a Dios y que tenía un corazón lleno de alabanza hacia el Señor. Versículo 16 en la NBI dice: pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendría. La Reina Valera, la que tiene la mayoría de ustedes, dice: sé bien, estaré quieto en el día de la angustia. Bien, ¿por qué? Porque el profeta expresa todo lo que está en su corazón. Como todo eso le ha afectado mirar a la grandeza de Dios, pero él dice: estaré quieto en el día de la angustia. Lo que el profeta está diciendo es: Señor, yo no entiendo todas las cosas. Señor, tus caminos no son los míos, porque los caminos de Dios son más elevados que los nuestros. Pero el profeta está diciendo: Señor, yo me someto. Señor, yo espero con paciencia. Señor, yo estaré tranquilo, confiado, que tú obras de manera perfecta sobre todas las cosas. Esta es la actitud del profeta después de volver su mente y ver los grandes hechos de Dios y ver la grandeza de Dios. Pero antes de llegar a esta actitud, el profeta tuvo que hacer un viaje hacia el pasado, buscando en las verdades de la palabra de Dios fortaleza, buscando en el pasado verdades que pudieran generar en él profunda confianza y fortaleza en el Dios a quien él servía. Por eso el profeta recuerda las obras de Dios en medio de los años. Es lo que él comienza diciendo en el versículo 2, cuando pide a Dios que avive su obra en medio de los años. Él comienza a recordar las obras de Dios en medio de los años. Él vuelve sus ojos al pasado y pasa a mencionar
lo que él ve en el pasado. ¿Y qué es lo que él ve en el pasado? Él ve el esplendor de la gloria de Dios, él ve el poder de Dios, él ve la victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo. Y él comienza a escribir todo eso de una manera poética. Hablamos el domingo pasado que es un salmo, que hay elementos en este capítulo que demuestran que es un salmo. Y posiblemente era un salmo cantado en el templo. Y de manera poética le hace uso de varias figuras de lenguaje, como lo vamos a mirar conforme avanza el texto. Y delante de tamaña revelación de Dios, solo le queda al profeta tranquilizarse. Si Dios es grande, si Dios es un Dios de esplendor y gloria, si Dios es el Dios todopoderoso, si Dios ha dado victoria a su pueblo sobre los enemigos, entonces ¿para qué afanarse? Entonces ¿para qué estar angustiado? Por eso el profeta dice que él estaría tranquilo esperando lo que Dios haría en medio de su pueblo. Por eso el profeta se somete a la voluntad de Dios. Es un himno que compone el profeta, donde en ese himno encontramos un bosquejo de la historia de los actos de Dios para redimir su pueblo Israel en Egipto. Toda la descripción que encontramos del versículo 3 hasta el versículo 16, el profeta hace varias menciones de la obra de Dios desde sacar a su pueblo de Egipto para conducirlos hacia Canaán, la tierra prometida. Y varias de las afirmaciones que hace el profeta son manifestaciones de la gloria de Dios, del poder de Dios y de la victoria que Dios concedió a ellos. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés, que iba a manifestar su gloria en Egipto, que él no era como los dioses de Faraón, y que Faraón y todo el Egipto vería la gloria de Dios y su poder. Por lo tanto, en ese viaje que hace en la historia el profeta, en la historia del obrar de Dios, el profeta encuentra fortaleza y por eso exalta la grandeza de Dios en ese salmo. Lo que aprendió el profeta, él quiere compartir en ese cántico con aquellos creyentes fieles de Judá. Es cierto que Judá se había alejado de Dios, y había un remanente de Dios ahí. Habían siervos de Dios fieles que estaban padeciendo por todo lo que estaba pasando su nación y por todo lo que vendría sobre ellos. Y por lo tanto la profecía que Dios le da al profeta es para traerle consuelo y fortaleza, pero también para fortalecer a los creyentes que estaban viviendo en su tiempo. Lo que quiere mostrar el profeta de lo que aprendió es que Dios sigue siendo el mismo, que Él no cambia jamás, y por eso ellos pueden esperar en Dios y deben someterse a Él. La debilidad y los cuestionamientos aprendió el profeta nace de la falta de conocimiento de la grandeza de Dios a quien creemos. ¿Por qué tenemos debilidad en nuestro andar, en nuestro caminar de la vida cristiana? ¿Por qué tenemos tantos cuestionamientos? Porque nos falta conocimiento de la grandeza de Dios. Porque cuanto más conocemos a Dios, mayor es nuestra confianza en Él y mayor es nuestra devoción y servicio a Dios. Es eso lo que enseña el profeta. Si nosotros tenemos mayor conocimiento de Dios, vamos a tener confianza en Él. Vamos a encontrar en Él fortaleza y a la vez vamos a tener una vida dedicada, consagrada a Él. Adoraremos al Señor y estaremos sometidos a Él. Por eso el profeta pasa a describir lo que él aprendió de Dios en ese cántico.
Versículo 3 a 5, él pasa a escribir la gloria de Dios. Él dice que su gloria cubre los cielos, su gloria y su alabanza llena la tierra. Todo lo que está diciendo el profeta en esa estrofa revela la gloria de Dios. Su gloria cubre los cielos y su alabanza llena la tierra. Y él dice en el versículo 3, él dice que Dios es santo. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y su alabanza está llena, de su alabanza está llena la tierra. El profeta vuelve a llamar a Dios de santo. Él ya había dicho que Dios está en su santo trono. Por lo tanto, cállese delante de él toda la tierra. Y ese término, ese atributo de Dios, de que Dios es santo, es mencionado solamente en el libro de Isaías 30 veces. ¿Y cuál es la importancia de esta afirmación del profeta en este salmo? Porque el profeta tenía por tiempo el falso concepto de que había en Dios injusticia. Que si Dios es santo, no puede haber en Dios injusticia. Sus caminos son rectos. Todo lo que él hace es perfecto, por lo tanto no hay mal y no hay injusticia en la parte de Dios. Esos versículos revelan la obra de Dios en medio de su pueblo en Egipto, llevándoles en un primer momento de Egipto hacia la península del Sinaí. Por eso el profeta dice: Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Esos dos lugares mencionados por el profeta estaban ubicados en esta región que es la península del Sinaí. Y el propio Moisés lo va a decir en Deuteronomio capítulo 33, versículos 2 y 3, diciendo así: dijo el Señor, vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. En verdad, Él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen en tus pasos. Todos reciben de tus palabras. Moisés está haciendo referencia cuando Dios se manifiesta a ellos en el Sinaí. ¿Se acuerdan ustedes de la figura del monte? Que había humo y que no deberían acercarse a ese lugar porque ahí Dios se estaba manifestando. Por lo tanto, es en esta región que dice el versículo 3, de Temán y del monte Parán, donde Dios se había manifestado a su pueblo, les había sacado de Egipto, les había llevado a ese lugar. Pueden pasar, por favor. Esos dos lugares traían a la mente de los hijos de Dios, de los siervos de Dios, los portentosos hechos de Dios en sacar a su pueblo de la esclavitud y de conducirlos a la tierra prometida. Nosotros sabemos que los israelitas no salieron de la esclavitud de Egipto por ellos mismos. Fueron sacados con brazo fuerte, con la mano fuerte de Dios, con el brazo extendido del Señor. Así fueron sacados de la esclavitud. Por lo tanto, el profeta pasa a decir de los portentosos hechos de Dios en sacar a su pueblo de esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Él dice que Dios abrió, ahí hablando del mar, hablando de los ríos. El profeta hace mención de que Dios abrió el mar rojo, que Dios abrió el Jordán, que Dios les dio comida del cielo, que Dios les dio agua en el desierto, que Dios cubría a ellos con una nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche. Es decir, no le faltó revelación de la gloria ni del poder de Dios.
el esplendor y la gloria de Dios fueron visibles a los ojos de ellos. Por eso Él dice, su gloria cubrió los cielos y su alabanza llenó la tierra. Ciertamente el profeta tiene en mente lo que había mencionado en el capítulo 2, versículo 14. Toda tierra se llenará de la gloria de Dios. Por eso de manera poética Él dice en el versículo 3 que su esplendor es como un relámpago que destella a través de los cielos antes que se rompa la tormenta. Es decir, el profeta quiere mostrar cómo toda la creación revela la gloria de Dios, como toda la creación está unida para alabar a Dios. El salmista nos dice, Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios y los firmamentos anuncian las obras de sus manos. Lo que nos enseña el profeta es que Dios no ha dejado de manifestar su gloria en medio de la historia. Y Dios no ha dejado de manifestar su gloria para que nosotros conozcamos su grandeza y que conozcamos su poder. El profeta menciona en el capítulo 3, versículo 3 al 5, la grandeza de Dios es su obra. No les ha faltado al pueblo de Dios revelación de la grandeza y del poder de Dios. ¿Qué es lo que ha faltado al pueblo de Dios? Lo que ha faltado al pueblo de Dios es recordar los hechos de Dios en la historia. ¿Qué es lo que nos debilita en la vida de fe? Lo que nos debilita en la vida de fe es que nosotros dejamos de recordar los grandes hechos de Dios en nuestras vidas. Dios no solamente obró en la vida de su pueblo en el pasado. Habacuc mira hacia el pasado para mirar lo que Dios hizo en la vida de ellos, pero Habacuc también estaba experimentando la obra de Dios en su vida. Dios no solamente ha obrado en la vida de otros en el pasado, pero Dios también ha obrado personalmente en nuestras vidas. Y cuando nosotros miramos hacia atrás, recordamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, somos alentados con la verdad de que Él seguirá cuidando de nosotros en todos los tiempos. ¿Cuál es la importancia de mirar hacia el pasado? De ver que si Dios cuidó de nosotros en el pasado, Él seguirá cuidando de nosotros en el tiempo presente. Nuestra fortaleza es nutrida por nuestro conocimiento de Dios. Es como lo dice Job en capítulo 26, versículo 14. Job está escribiendo la grandeza de Dios. Job está mirando a los hechos de Dios en el pasado. Y Job dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de Él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job está diciendo, lo poco que conocemos de Dios es abundante para hacernos fuertes, para llenarnos de fortaleza, para seguir avanzando en la vida de fe. Versículo 5, el profeta menciona que Dios revela su poder en Egipto, enviando las plagas sobre la dureza del corazón de Faraón y mostrando la inutilidad de los ídolos de Egipto. Capítulo 12, versículo 12 de Éxodo, Dios dijo, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Capítulo 9, versículo 14, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. ¿Para qué? Para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Versículo 5 dice, delante de él va la pestilencia y la plaga,
sigue sus pasos. Lo que está mencionando el profeta es lo que Dios hizo en el tiempo pasado en Egipto para sacar a su pueblo de la esclavitud. Por lo tanto, Él quiere que la gente mire ese pasado y recuerde que Dios, así como hizo en el pasado, seguiría haciendo en el tiempo presente. También el profeta menciona la revelación del poder de Dios. Dios manifestó su gloria a través de sus obras en el pasado, pero Dios también manifestó no solamente su gloria, pero también su poder. Versículos 6 y 7 dice: se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecer las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. El profeta recuerda que Dios gobierna soberanamente sobre todas las cosas. Lo que está diciendo es que la naturaleza está sometida a Dios. Y que la naturaleza revela reverencia ante la grandeza de Dios. Y porque la naturaleza hace así, mucho más lo deben hacer los hombres. Deben humillarse delante de Dios y deben someterse a Él. Y muestra que los enemigos que intentaron levantarse contra Dios fueron abatidos. Y menciona dos de ellos: Egipto, cuando habla de versículo 7, Cusán es una referencia a Egipto, los cusitas, y cuando habla de Madián, de los madianitas, eran pueblos que intentaron impedir que el pueblo de Dios saliera de Egipto. Y los egipcios quedaron en el camino, y después los madianitas también fueron derrotados por Dios, porque no se sometieron a la voz de Dios y quisieron impedir que el pueblo de Dios avanzara. Y por eso Dios les hace temblar y Dios manifiesta su poder entre ellos. Y cuando Dios hace esta obra entre ellos, manifestando su poder, la fama de Dios quedó conocida entre todos los pueblos que vivían en Canaán, al punto que nos dice la Biblia que los demás pueblos supieron de los hechos de Dios y temblaron. Éxodo 15, 14 y 15 dice: lo han oído los pueblos y tiemblan, el pavor se ha apoderado de los habitantes de Filistea. Entonces tomaron los príncipes de Edom, los valientes de Moab, se sobrecogieron de temblor y acobardaron todos los habitantes de Canaán. Delante de Dios, todo tiene que humillarse y someterse delante de Él. Por eso el profeta menciona que tras el obrar de Dios, los egipcios, los madianitas tuvieron que someterse a Dios. Y las demás naciones, al escuchar las obras de Dios, el poder de Dios manifestado, temblaron delante de Dios. Y por eso el profeta nos dice, al final del versículo 6, una expresión importante. Él dice: sus caminos son eternos. Es decir, lo que el profeta estaba diciendo al pueblo de Judá es que de la misma manera que Dios obró en el pasado, Él seguirá obrando en el tiempo presente y en el futuro. Porque Dios no es como los hombres. Dios no es inconstante en sus caminos. Los caminos de Dios son eternos. Y el profeta quería traer seguridad y consuelo a su pueblo. No se desanime, porque los caminos de Dios no cambian jamás. Sus caminos son eternos. Y la última porción que menciona el profeta en ese salmo de adoración, exaltando la grandeza de Dios, su poder y sometiéndose a Él, está en los versículos 8 a 15.
donde el profeta nos muestra que Dios salvó su pueblo en el pasado. Él dice que Dios le dio victoria a su pueblo en el pasado y por lo tanto ellos habían recibido de Dios salvación, liberación. Y de manera poética, entonces el profeta sigue haciendo el relato de los hechos de Dios, para salvar a su pueblo y conducirlos a la tierra prometida. Versículo 8, el profeta hace dos preguntas retóricas. Dice, ¿te dignaste, Señor, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Las preguntas que hace el profeta, estas son preguntas retóricas, mostrando que la ira de Dios no era contra la naturaleza, no era contra la creación, sino que Dios manifiesta su ira y su juicio haciendo uso de la naturaleza. Dios abrió el mar rojo, pero Dios no estaba enojado con el mar. Dios abrió el río Jordán, pero no estaba enojado con el Jordán. Dice también ahí que Dios detuvo, versículo 11, el sol y la luna para que ellos vencieran los amorreos cuando entraban en la tierra prometida, cuando Dios usa la vida de Josué para conducir al pueblo. Capítulo 10, versículos 2 y 3 de Josué, Dios detiene el sol y la luna para dar victoria sobre los amorreos. Y es interesante la expresión que está en el versículo 8, cuando habla de carros de victoria. La palabra ahí, no sé la versión de Valera 60, pero en una versión dice carros de salvación. La palabra ahí, victoria o salvación, es Yeshua. Y sería el mismo nombre de Jesús, Yeshua. Jehová es mi salvación, mostrando que Dios es el Dios que salva, el Dios que libera, el Dios que conduce su pueblo en victoria para poseer la tierra prometida. Dios hizo todo lo necesario para que ellos entraran en la tierra prometida. Versículo 13 dice, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, destrozaste la cabeza de la carne del impío, descubriéndolo de arriba abajo. Siempre que Dios venció una nación enemiga, vencía desde el rey hasta el más menor, mostrando que era Dios quien daba la victoria, la salvación a su pueblo. Por eso el profeta hace uso del pronombre tú de manera seguida. Dice, tú saliste, tú destrozaste, tú traspasaste. De manera seguida, el profeta está diciendo que quien dio salvación al pueblo, quien libró al pueblo de esclavitud, quien hizo al pueblo entrar en la tierra prometida fue Dios. Fue obra de Dios. Y podemos pensar en la palabra de Jonás, que dice, la salvación es de Jehová. Podemos pensar en la palabra del apóstol Pablo, y dice, todo esto procede de Dios que nos reconcilió consigo mismo. La salvación procede de Dios, es obra de Dios. El profeta dice que Dios siempre defendió a su pueblo, aunque Dios nunca dejó de tratar con sus fallas, con sus pecados. Dios no hace vista gorda a nuestros pecados. Dios no deja de disciplinar a sus hijos porque les ama. Pero Dios siempre defendió a su pueblo. La iglesia jamás será destruida, porque Dios siempre cuida de su pueblo. Voy a avanzar, por favor. Por eso la conclusión que llega el profeta en el versículo 6, después de volver su mente, de volver sus ojos al pasado,
y ver la grandeza, la gloria, el esplendor, la obra de Dios. El profeta comienza a decir, versículo 16, oí la palabra de Dios y se estremecieron mis entrañas, a tu voz temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Lo que está diciendo el profeta cuando mira hacia la persona de Dios es, empezó a hacer ruidos en el estómago. Las piernas empezaron a temblar. Lo que está diciendo el profeta es de su asombro en ver la grandeza de Dios, en ver los hechos portentosos de Dios en la vida de su pueblo. Y la reacción de él frente a la grandeza de Dios, cuando recuerda la grandeza de Dios, es tener conciencia que Dios gobierna soberanamente sobre todas las cosas, que nada escapa a la mano de Dios. Las circunstancias más pequeñas hasta las circunstancias más complejas de la vida, todo descansa en las manos soberanas de Dios. Nada escapa a sus manos. Por eso el profeta, tras recordar esas verdades, él quiere que el pueblo de Dios siga confiando, siga caminando, porque Dios seguirá cuidando a su pueblo, y por eso él encuentra paz, él encuentra tranquilidad, él encuentra fortaleza para someterse a Dios y esperar que Dios cumpla su voluntad. Por eso él dice, tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadir. Señor, yo sé que lo que viene no será fácil, pero mis ojos ya no están más en las circunstancias, sino que los ojos del profeta ahora están en Dios. Adalbert Tozer dice que el gran problema de la iglesia es la falta de comprensión de la grandeza de Dios. ¿Por qué somos débiles? ¿Por qué andamos debilitados? Porque nos falta conocimiento de la grandeza de Dios. Por eso tenemos que conocerlo. Tenemos que volver nuestros ojos a la Escritura, volver los ojos hacia el pasado y ver quién es nuestro Dios. ¿Quién es tu Dios? Porque si no tenés un conocimiento correcto de Dios, no vas a someterse a Él, ni vas a alabarlo. Tenemos que aprender a volver al pasado y ver los poderosos hechos de Dios, cuán grande es su gloria, cuán inmenso es su poder y cómo Él está comprometido a cuidar a su pueblo. Cuando tengamos esta comprensión, nosotros vamos a tener total confianza en Él. Vamos a estar tranquilos, descansar en Él. Cuando nuestros ojos estén en la grandeza, en la gloria, en el poder de Dios, y no en las circunstancias, entonces encontraremos fortaleza y estaremos totalmente sometidos a Él sin importar las circunstancias. La última lección que el profeta nos enseña para que seamos fortalecidos es que debemos confiar plenamente en lo que Dios hará. Oír la palabra y orar y meditar en la palabra, someterse a adorar, pero también confiar plenamente en lo que Dios hará. Versículos 17 al 19. Él comienza diciendo, aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo, a pesar de todo eso, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como las ciervas, y por las alturas me hace caminar.
El profeta con el conocimiento renovado, con el conocimiento de Dios renovado en su mente, el profeta ahora puede expresar esas palabras de plena confianza que él tiene en Dios. Ya no hay más cuestionamientos, sino que ahora hay plena confianza. Él confía plenamente en lo que Dios hará. Ya no cuestiona a Dios por qué Dios usa una nación impía, sino que él entiende que Dios es soberano para obrar en la historia, en la vida de su pueblo. Sus ojos ya no están más en la invasión de los caldeos. No es un problema para él de que vengan los caldeos. Ahora él tiene sus ojos en la salvación que Dios ejecutará en medio de su pueblo. Por eso él dice, me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El profeta nos enseña que debemos andar por fe. El justo por la fe vivirá. Y vivir por fe es confiar plenamente en el Dios de mi salvación. Pues es en Él que encontraremos el gozo y alegría que no depende de las circunstancias. Ciertamente el apóstol Pablo había aprendido estas palabras con el profeta Habacuc. Pablo menciona a Habacuc por lo menos 2 veces. Se escribió Hebreos 3 veces. Pablo decía, el justo por la fe vivirá. Y ciertamente aprendió a tener gozo de Dios de su salvación. Por eso cuando escribe la carta a los filipenses, estaba al punto de ser ofrecido como libación, es decir, al punto de ser condenado a la muerte por los romanos. ¿Y qué es lo que escribe Pablo a los filipenses? Él dice, alegraos, regocijaos, otra vez regocijaos en el Señor. Pablo aprendió que la alegría y el regocijo no están en las circunstancias de la vida, sino que está en el Señor. Regocijaos en el Señor. Hermanos, las circunstancias de la vida ciertamente traen dolores, nos trae angustia, nos trae sufrimiento, pero cuando nuestros ojos están en el Señor, de que el Señor nos cuida, de que Él tiene control de todas las cosas, encontraremos en Él alegría y regocijo. La confianza del profeta está expresada en el versículo 17. Puede pasar, Franco, por favor. El profeta hace mención ahí, en el versículo 17, de cosas que eran relacionadas a la vida de ellos. Ellos como pueblo tenían profunda dependencia de las cosas del campo. Y el profeta sabía que cuando vinieran los caldeos, ellos iban a destruir todas las cosas. Y lo hicieron. Iban a destruir el templo, iban a destruir la ciudad, iban a destruir los campos, lo hicieron. Pero el profeta menciona que algunos aspectos de la vida diaria de ellos. Ellos comían higos, ellos dependían de los viñedos, de las uvas, el aceite, del oliva, las aceitunas, las ovejas, los ganados. Todas esas cosas eran cosas que representaban la provisión de Dios para las cosas básicas del día a día. Y sabiendo que todo eso sería destruido por los caldeos y que vendrían tiempos difíciles, tiempos de escasez, el profeta manifiesta su plena confianza en Dios, en lo que Dios hará. La confianza del profeta es tanta que él puede decir, Señor, aunque yo pase por tiempo de escasez y yo tenga que vivir con muy poco, con todo no me faltará la alegría en ti. Una confianza inamovible. ¿Qué es lo que revela? ¿Qué es lo que se revela en nosotros en tiempos de dificultades? ¿Es nuestra debilidad o es nuestra fortaleza? En tiempos de dificultad,
muchas veces nuestra debilidad es revelada. Cuando nos falta una aceituna, nos faltan cosas que a veces decimos, pero esto no me puede faltar. A veces con cosas pequeñas revelamos nuestra debilidad, es decir, nuestra falta de confianza en Dios. Nos falta la alegría, porque no tenemos tal cosa. Y de ahí viene la ingratitud y la murmuración. Pero el profeta nos dice que su alegría no está más en la provisión. ¿Dónde está su alegría? En el proveedor. Su alegría está en el Dios de su salvación. El profeta aprendió que aunque le falte las cosas básicas de la vida, él dice: con todo, yo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. Hermano, nosotros podemos pasar por las más diversas circunstancias. Puede que nos falten los alimentos. Ciertamente algunos de nosotros hemos pasado por tiempos difíciles, de escasez. Hemos aprendido que hay tiempos que las cosas se complican. Nuestra generación, mis hijos, no saben lo que es tener hambre, no saben lo que es comer una sola cosa. Yo me acuerdo de mi infancia de una época, lo único que teníamos para comer era porotos con ensalada de cebolla. ¿Y cuántas veces podemos pasar por circunstancias así? No hay garantías de que no pasaremos por tiempos de escasez. Podemos pasar por tiempos donde nos falte la salud. ¿Cuántas personas están en este presente momento creyentes pasando por problemas serios de salud? No hay garantías de que nosotros no tengamos problemas serios de salud. Puede que nos falte trabajo. En ese momento, en mi país, hay muchos creyentes que no tienen trabajo. Con la crisis que están pasando en el país, hay 14 millones de desempleados en Brasil. Puede que nos falte un ser querido. Podemos perder personas a quien amamos. Ahora la pregunta es, cuando ese tiempo nos llegue a nosotros, ¿dónde estará nuestra alegría? Si nuestra alegría está en Dios, entonces Él será nuestra fortaleza. Y nosotros caminaremos en la altura, o sea, mirando las circunstancias con los ojos de la fe. No significa que no vayamos a sufrir, que no vayamos a llorar. Pero nuestra confianza en Dios no será abalada y nuestra alegría en Él no será abalada. Porque sabemos que Dios es el Dios de nuestra salvación y que Él nos seguirá cuidando como lo hizo en el pasado. Las circunstancias no cambiaron para el profeta. Los caldeos históricamente llegaron, invadieron, destruyeron toda la ciudad, llevaron cautivos, mataron a muchos. No cambiaron, las circunstancias no cambiaron. Pero los ojos del profeta fueron transformados, su corazón fue transformado. Por eso sus labios ahora, en lugar de cuestionar, pueden cantar alabanzas, pueden cantar la gloria y la grandeza de Dios, diciendo: con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor, Dios, es mi fortaleza. Un comentarista británico llamado Campbell Morgan, él dijo: nuestra alegría es proporcional a nuestra confianza.
y nuestra confianza es proporcional a nuestro conocimiento de Dios. Si conocemos a Dios como el Dios de nuestra salvación, nosotros vamos a tener confianza en Él y vamos a encontrar alegría en Él, independiente de las circunstancias. Si tu fe es débil, entonces tu conocimiento de Dios es débil. Si tu conocimiento de Dios crece, entonces crecerá tu fortaleza y no te faltará alegría. Terminando, nosotros no encontraremos fortalezas en nosotros mismos. Somos débiles. ¿Se acuerdan? De nosotros no hay fortaleza. La Biblia dice que debemos fortalecernos en la fuerza que hay en Cristo Jesús y en su poder. Nosotros no encontraremos fortaleza en las circunstancias, porque las circunstancias cambian. No encontraremos fortaleza en las otras personas. ¿Por qué? Porque son débiles como nosotros. Pero Dios es nuestra fortaleza. En Él encontraremos siempre la fortaleza que nosotros necesitamos para pasar por las más distintas circunstancias de la vida. Para que podamos andar por fe, como tiene que vivir el justo. El justo vive por la fe, para ser fortalecido en nuestro caminar con Dios. No nos olvidemos. Tenemos que orar y meditar la palabra de Dios. Creyentes que están fortalecidos en Dios es porque conocen a Dios y tienen profunda comunión con Él. Debemos someternos a Él, debemos adorar. Y nadie puede levantarse contra Dios. Todos aquellos que intentaron levantarse, oponerse a Dios, fueron abatidos. Y todos aquellos que se sometieron a Dios, Dios les ha levantado, Dios les ha sostenido. Debemos someternos a Dios y confiar plenamente en Él, que Él hará siempre lo que sea mejor para nosotros. Dios no siempre hará lo que nosotros queremos, lo que nosotros esperamos, pero Dios siempre hará lo que es mejor para nosotros, aunque lo mejor no sea agradable en el momento. Que Dios nos ayude al terminar esa serie a tener el concepto correcto de Dios. Dios no es injusto, no hay injusticia en la persona de Dios. Que Dios transforme nuestra manera de mirar las cosas, que no seamos conducidos por las circunstancias, pero que seamos conducidos por la fe en el Dios de nuestra salvación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a Dios por tu palabra, por ese libro tan pequeño, Dios, y tan olvidado en tu palabra, Dios. ¿Cuántas veces se pasa por ese libro, Dios, sin darle la menor importancia? Pero cuántas verdades preciosas hemos aprendido a través de este libro. Agradecemos por tu palabra, Dios, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera y ella restaura el alma, Dios. Gracias te damos porque la experiencia de tu siervo, Dios, nos enseña a tener esta visión correcta de ti, Dios. Necesitamos crecer, Dios, en nuestra vida de oración y comunión con tu palabra. Jamás seremos creyentes fuertes si no hacemos uso de esas disciplinas, si no oramos y si no meditamos en tu palabra. Pues ayúdanos, Dios, en nuestra vida diaria de comunión contigo. Danos, Dios, esa fortaleza que necesitamos, Dios, y que busquemos en ella todos los días, Dios, por medio de la oración, la fortaleza que necesitamos. Pues en esta comunión que vamos a conocerte,
que vamos a conocer tu grandeza, tu gloria y tu manera de obrar poderosa en la historia. Y vamos a ver tus obras en nuestras vidas, Dios. Y no habrá en nosotros resistencia para someternos a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a confiar plenamente en ti. Las circunstancias cambian, pero tú eres inmutable. Tus caminos son eternos. Tú eres el mismo ayer, el mismo hoy, y lo será para siempre. Que nuestra confianza sea plena en ti, que es el Dios de nuestra salvación. Y que no nos falte la alegría y el regocijo, no en las circunstancias, pero en ti, Señor. En ti, que eres el Dios que nos fortalece y que nos hace andar por los caminos altos, por las alturas, así como las cielos. Te agradecemos, Dios, por tu palabra y rogamos que sea de fortaleza para cada uno de nosotros. Así oramos, agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén.